Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 13, versos 51 y 52. Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Y él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Bienvenido a una entrega más de Evangelio Podcast, un tiempo cargado de edificación, de alimentación para edificar tu vida conforme a la verdad. Así que nunca olvide suscribirte a este canal y ser parte y compartir con otros para que otros sean edificados a la luz del conocimiento de la verdad que estamos dando a conocer en este tiempo. Este día es maravilloso, el cual Dios ha creado, y sé que vamos a ser edificados arduamente con el tema que tenemos en el día de hoy. El tema que tenemos en el día de hoy es Cristo, un tema o evidencia de vida. Es el tema que vamos a trabajar en el día de hoy. Cristo, un tema o evidencia de vida. Y para esto me acompaña un hombre que es referente en cuanto a la palabra, el cual es parte de esta generación que Dios ha levantado con un compromiso genuino con esta verdad. Y para mí es una honra y una gran estima compartir este escenario con el pastor Rubén David. Pastor, bienvenido en este día a Evangelio Podcast. Amén. Gracia y paz sean sobre cada uno de los hermanos, amigos y cada persona que sintoniza en este tiempo con la palabra de Dios para así seguir recibiendo la palabra de gracia. Es un placer también para mí compartir con cada uno de ustedes. Amén. Es importante, pastor, queremos aprovechar el tiempo, porque tú sabes que el tiempo aquí siempre se nos va sumamente rápido. Amén. Y queríamos inmediatamente poner en relieve con nuestra audiencia: ¿Cristo es un tema o una evidencia de vida, pastor? Bueno, Cristo es evidencia de vida. Es importante que podamos reconocer que Cristo en mí tiene que ser expresado y tiene que ser manifestado, y no porque yo lo quiera o porque yo lo decida. Es que Él como vida va a ser expresado, porque la misma palabra de Dios nos enseña diciendo que no se enciende una luz y se pone debajo de un almuz, sino que se pone en un lugar alto para que alumbre. Así que Cristo como luz dentro de ti, Él va a alumbrar, y donde Cristo no está alumbrando es porque lo hemos recibido como un discurso, como un tema, y no como la vida que es Él. Ese es muy importante, pastor, poder entender esta parte. Fíjate que Cristo, después de dar una enseñanza muy valiosa en el capítulo 13 de Mateo, Él hace una pregunta. ¿Ustedes han entendido lo que yo he hablado? Y esta pregunta no es una pregunta ignorante, es una pregunta intencional. No pase por alto la pregunta que Cristo hizo, porque Él sabe lo que está preguntando. Él preguntó: ¿ustedes entienden lo que yo he hablado? Ellos dijeron: sí, Señor, nosotros hemos entendido lo que tú has hablado. Pero el entendimiento no se mide con una respuesta verbal. El entendimiento se mide con una respuesta que emane de la transformación de una vida. En otras palabras, el entendimiento tiene que ver con lo que yo soy, no tiene que ver con el saber. Por eso el tema de hoy va más allá de que Cristo no es un tema a discutir o un tema a saber. Cristo es un tema a entender para poder vivirlo, porque no hay manera de nosotros poder hacer parte de nosotros lo que no entendemos. Por eso Él hace la pregunta: ¿entendieron lo que le he comunicado? Porque es vital en este tiempo que esta generación entienda las Escrituras, y entender tiene que ver con correr velos en nuestro entendimiento, que por las tinieblas que ocuparon un tiempo en nuestra vida, podemos sernos parte de la ignorancia de personas que lo saben todo, pero no entienden nada porque están ajenos a la evidencia del entendimiento, porque la evidencia del entendimiento es la vida que está transformando mi vida. Es decir, si no hay transformación de vida, no hay entendimiento. ¿Cómo podemos comprobar que hemos entendido la palabra de Dios? No es con un amén.
es con una evidencia de transformación que dé un fruto que como evidencia de que ya yo he separado lo viejo de lo nuevo en mi vida. Y lo nuevo es Cristo y lo viejo es la vieja naturaleza, pastor. Amén, gloria a Dios. Por eso la palabra de Dios dice en 2 de Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero hay algo que pasa, pastor, y cada uno de los televidentes, los que nos están escuchando, y es que la vida, la cual es Cristo, hace todo nuevo en mi vida. Y cuando no se puede ver esa vida nueva en mí, entonces yo he tomado a Cristo como un discurso. Yo he tomado a Cristo como un tema, y Dios no me llamó a ser elocuente. Dios no me llamó a solamente quedarme en esa parte intelectual para manejar un texto o por aprenderme algo, por la habilidad de estudio, porque yo pude memorizarlo. No se trata de quedarme en el saber cognitivo, porque la palabra dice que no podemos ser tan solamente oidores y no hacedores. Lo que trae la evidencia de Cristo en mi vida es que yo sea un hacedor. Hay muchas personas que son oidores y se convierten en reproductores de una información que no lo gobierna a ellos. Pero el plan de Dios es que todo lo que yo vaya a impartir sobre tu vida haya gobernado la mía primero. Porque Cristo no vino a mi vida para llenarme de una información que no me afecte. Por eso Él siempre confrontaba a los fariseos, porque querían poner carga sobre otros que ellos mismos no querían mover ni siquiera con un dedo. Así que más que un discurso, más que un tema y más que una preparación intelectual para que la persona vean que yo manejo lo que dice la Escritura, es que esa palabra me gobierne a mí. Muy poderoso, pastor, este punto que acaba de arrojar al entendimiento, y esperemos que tú traigas luz y destello de revelación a todas las personas que están conectadas. Fíjate que Cristo señaló algo. Él dijo que en el reino todo escriba docto es semejante a un padre de familia que de su tesoro separa las cosas viejas de la nueva. Entonces, lo docto en el reino no es lo que está saturado de información, es lo que tiene la capacidad de separar lo que no es del agrado de Dios de lo que es totalmente contrario a su naturaleza, a su propósito, a la vida que tenemos que vivir conforme a la semilla de vida que se nos ha sembrado, porque Cristo es la semilla de vida que produce reproducción de vida como evidencia de que Él está en nosotros. Entonces es muy importante que nosotros podamos en este tiempo reconocer en nuestro entendimiento, porque estamos en un tiempo, pastor, donde tenemos una saturación de información. Tenemos demasiada gente saturado de informaciones y de discusiones, porque mucha gente entiende que Cristo es un tema a discutir. Cristo no es un tema de discusión. Cristo es una evidencia de transformación de vida que pone en relieve que hemos nacido de nuevo del agua y del espíritu, como Él se lo dijo a Nicodemo. Nicodemo era un hombre docto en el conocimiento, estaba lleno de información, pero no había nacido de nuevo. Por eso Cristo tiene que confrontarlo a él y le pone de manera emergente la necesidad en las manos de él poder nacer de nuevo para que pueda tener la evidencia de la vida, que es la evidencia de que somos parte de este reino. Amén, muy poderoso. Yo estuve leyendo la palabra de Dios para seguir corroborando con esta línea que Dios está trazando a cada uno de los hermanos que nos ven y cada persona que recibe de Dios a través de este medio. Dice la palabra en el libro de Efesios, su capítulo 5, versículo 8, dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Qué es lo que diferencia a alguien que tiene la vida? Es que él anda como hijo de luz. Antes yo era tiniebla, pero hay personas que han adquirido el evangelio como si el evangelio fuera una ideología. No, el evangelio no es una ideología. El evangelio es Cristo. El evangelio es una persona. Cristo no es un tema, tampoco es una cosa, es una vida, es una persona. Por lo tanto, tiene que producir en ti la vida que va de acuerdo a su naturaleza. Oye, como dice la palabra, antes éramos tinieblas. Es decir, yo no puedo aportar en mi boca
una palabra de luz y caminar en tiniebla, sino que la palabra me dice que ahora yo tengo que caminar como hijo de luz. Así que lo que evidencia que la vida está en mí es como yo ando. Por eso dice aquí la palabra de Dios en el libro de Juan 14:11, dice Jesús hablando, dice: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Pero hay gente que no tiene ni siquiera una obra por la cual la gente deba de creer que es un siervo o un colaborador de Dios, porque ellos profesan con la boca lo que niegan con los hechos. Y Dios no nos ha llamado a ser reproductores solamente de la prosa, sino que vaya acompañada de una praxis que evidencia que el Cristo que yo te predico que cambia, me cambió a mí. También el predicador tiene que evidenciar que Cristo cambia con una vida que hable de ese cambio. Muy importante. Fíjate, Robert, ¿sabes que a veces nos chocamos y hasta nos confronta el nosotros poder ver que se está predicando la palabra de Dios, y hay veces que tú no ves el efecto de transformación en las vidas que están recibiendo la palabra, y esto te choca y te confronta a ti mismo y dices: pero ¿cómo es posible que en un mismo auditorio, en un mismo escenario, se está predicando la misma palabra? Hay personas que con la misma palabra reciben crecimiento y otros siguen igual. ¿Qué está pasando? Es que la palabra no tiene efecto en todo de la misma manera. Entonces Cristo en el capítulo 13 de Mateo evidenció que el problema no está en la semilla, el problema no está en la palabra, el problema está en el tipo de tierra, en los corazones. El Señor habló de 4 tipos de corazones que ellos dieron un trato diferente a la palabra que oyeron. Entonces es muy importante que entendamos que la evidencia de vida que no aparece en muchos lugares no es porque la semilla no contiene el efecto necesario para producir. Es un asunto de la tierra, y es un asunto de poder poner en el plano correcto que usted como predicador o como persona que esté enseñando las escrituras no se puede en un momento frustrar o sentirse inefectivo en la tarea de lo que está desarrollando, porque no está mirando el efecto de transformación como evidencia de vida en la persona. Porque de 4 tipos de tierra, solamente un solo tipo de tierra fue quien produjo fruto con perseverancia. Porque hay personas que escuchan la palabra para acumular información, para discutir y saber Biblia, pero el asunto no es saber Biblia, es un asunto que la Biblia se encarne en mi vida y produzca el fruto que ella tiene como esencia y como naturaleza. Y muchas veces el impacto de la palabra se ve medido, pastor, por ver el rechazo de muchas personas que en un momento determinado tú no ves la evidencia de ella. A Pedro le pasó lo mismo. Vio que el impacto de la palabra no estaba llegando a muchas vidas, y Pedro quiso aconsejar al Señor diciéndole: Señor, mira a ver lo que tú vas a hacer, tú tienes que revisar lo que tú estás hablando, porque la gente no se está conectando con lo que tú estás diciendo. Además, estas palabras que tú estás predicando son muy duras. Mira a ver si tú le bajas un poquito, mira a ver si tú diluyes un poco la esencia, mira a ver si tú negocias un poco, porque no es posible que lo que tú estés predicando no esté alcanzando multitudes. Pero el asunto no es de multitudes, es un asunto de quien escucha para creer y obedecer, no para tener información para discusión. Entonces, cuando la palabra viene a confrontar la condición propia de tu corazón, muchas personas se la encuentran dura. Fue la palabra que él le dijo: duras son estas palabras, ¿quién podrá oírlas? Muchas personas se encuentran la palabra que produce evidencia de vida, se la encuentran como dura. Y cuando tú te encuentras la palabra como dura, tú estás diciendo que tú no eres una tierra fértil que está recibiendo como bueno lo que Dios está hablando. Amén, muy poderoso. Yo me transporté a este hombre llamado Apolo, que era un hombre elocuente. El único problema que tenía era que él tenía que ser movido a la precisión de Cristo, que más que ser una elocuencia, más que estar lleno de información, es una vida. Miren, la palabra evidencia nos enseña que es lo que se manifiesta con claridad y nos permite afirmar algo con certeza. ¿Por qué te digo esto? Porque nosotros somos carta leída. Entonces, es necesario que la evidencia
que es lo que nos permite afirmar algo con certeza, nos deja ver clara la vida de Dios en ti. Si somos nosotros carta leída, como lo declara la palabra, ¿qué está leyendo la gente en ti? No es posible que la gente solamente te oiga y no pueda ver el mensaje. Hablar de que somos carta leída es de hablar de que nosotros portamos un mensaje, pero no un mensaje verbal, sino un mensaje expresivo. La vida, la cual es Cristo, tiene que ser manifestada y tiene que ser expresada. Por ejemplo, ¿cuántas personas manejan la humildad como que si es un tema? Manejan la mansedumbre como que es un tema. No. La humildad y la mansedumbre es un tema para aquel que es un hipócrita, aquel que no ha nacido de nuevo. Para ellos la humildad y la mansedumbre es un tema. Mas sin embargo, la humildad y la mansedumbre es una vida y habla del carácter de Cristo. Por eso Jesús dijo, aprendan de mí. Y no dijo que sé, Él dijo que soy manso y humilde de corazón. Y esto me lleva a Moisés. No se encontró un hombre más manso que Moisés. Y usted tiene que entender, por favor, la diferencia que hay entre la humildad y la mansedumbre. Porque lo primero es que usted tiene que saber que nunca va a haber mansedumbre donde no hay humildad, porque una precede a la otra. El hombre que es humilde habla de la condición interna de su vida, habla de esa naturaleza que lo ocupa, la naturaleza de Cristo en él, que te lleva a ser humilde. Y cuando tú eres humilde, entonces puedes expresar para con los demás la mansedumbre y no caer en rebeldía ni delante de la corrección, ni delante del llamado de Dios. Pero hay personas que cuando te hablan de humildad y de mansedumbre, lo próximo que tú lo ves cuando se termina el evento, porque Cristo es una vida, pero para muchas personas es un evento, porque ellos no tienen la vida y mantienen esa levadura de los fariseos en su vida, donde te predican 3 horas de humildad y de mansedumbre, pero caminan allá afuera en arrogancia, están divididos del pueblo, se creen más que los demás. Entonces, manito, lo que tú me diste fue un tema. Para ti Cristo no es una vida, es un discurso. Pero cuando tú realmente la vida te gobierna, entonces tu vida será diferente. La mansedumbre y la humildad, más que un discurso, será la expresión donde quiera que tú vayas, afectando la vida de los demás con Cristo, que es la luz que va a iluminar a todos aquellos que necesitan reconocer que hay una evidencia cuando Cristo vive en ti. Muy poderoso, Robert. Y esto es precisamente lo que Dios como Padre quiere producir en nosotros. No información de temas bíblicos. Lo que Dios quiere producir en nosotros es evidencia de vida. Y esto fue lo que Él se propuso en sí mismo. Mira lo que dice la Escritura, pastor, en Jeremías 31, dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres en los días que tomé de la mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mis leyes en sus mentes y las escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Tú sabes, pastor, que hay una diferencia entre Antiguo Testamento y Antiguo Pacto. El Testamento tiene que ver con lo que se escribió, que el pacto estableció. Fueron las leyes que se escribieron en la tabla de piedra, que establecían la condición de lo que el pacto demandaba en ese tiempo. Es lo mismo que en este tiempo hay personas que no pueden diferenciar lo que es el nuevo pacto y el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento fue lo que se escribió en la Biblia acerca de lo que el nuevo pacto produjo como evidencia de vida en letras de papel. Es decir, el Nuevo Testamento está compuesto por todo lo que el nuevo pacto produjo en la vida de la iglesia, que aparece escrita en las Escrituras. Pero ¿qué acontece? ¿Qué fue lo que Dios se propuso? Escribir, seguir escribiendo en papeles finos y con tinta de lapicero. No, lo que Dios se propuso fue escribir en nuestros corazones sus leyes, para que dentro de nosotros esté la evidencia de que se escriba un nuevo testamento, una historia que evidencie una vida que esté escrita en nuestras mentes y en nuestros corazones, no con tinta de
de un bolígrafo o de un lápiz, sino con la tinta del Espíritu. Por eso él dijo, yo pondré mi Espíritu en ellos y escribiré en sus mentes y en sus corazones mis leyes. ¿Qué significa esto? Que Dios no necesita ya un papel escrito que albergue información. Lo que Dios necesita es corazones que se dejen escribir la palabra de Dios dentro de ellos para que se pueda evidenciar una vida transformada, que ponga en evidencia que Cristo vive en ese corazón y que ese corazón puede escribir un nuevo testamento, que lo que se escriba de ti sea producto de lo que tú estás viviendo. De eso se trata. Gloria a Dios, muy poderoso. Realmente es totalmente diferente de que la escritura llegue a mi vida y se quede como escritura y no sea la tinta que Dios escribe en mi corazón, porque la palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ese nuevo pacto habla de que ya la vida increada de Dios es la que te habita, porque es necesario que podamos entender algo, pastor. Por mucho tiempo hemos estado hablando de lo que es la vieja creación y la nueva creación, pero las dos son creación. Pero es necesario que yo pueda entender que aunque yo no puedo operar en la vieja creación y aún yo soy una nueva creación, pero en mí tiene que manifestarse la vida increada, porque la vieja creación fue creada y la nueva creación también fue creada, pero hay una que no fue creada, y es la vida de Cristo, y la vida increada de Cristo es la que tiene que manifestarse dentro de mí. Hay algo que pasó en la barca donde Jesús andaba con sus discípulos y le había dicho que iban a ir al otro lado, pero se levantaron vientos en medio del lago, se levantaron tormentas y los discípulos decían, maestro, maestro, que perecemos. Cuando tú no operes la vida increada, tú no podrás evidenciar en medio de la tormenta y en medio de las tempestades la bonanza que había en Cristo, la quietud y la fe y la paz que lo gobernaba, porque la vida increada no tiene temores, la vida increada no tiene miedo. El miedo y la vergüenza se activaron por causa del pecado, por causa de Adán. Pero en Cristo no hay vergüenza, en Cristo no hay miedo. Cuando Simón, llamado Pedro, fue perfeccionado, nunca más tuvo miedo ni a la muerte, ni a la cruz, ni a nada. Por eso el apóstol Pablo dice la palabra que él se encontraba en estrecho, porque estar con Dios mucho mejor y quedarme aquí resulta en beneficio para el evangelio. La vida increada de Dios, cuando llega a tu vida, se acabó el miedo, se acabó el problema. Pero hay gente que cuando se limita a que la palabra de Dios sea en ellos un discurso y un tema, el día del problema entonces se va a ver la debacle, se va a ver la deficiencia, porque ellos nunca dejaron que esa palabra lo gobernara, ellos nunca dejaron que esa palabra lo interiorizara, ellos nunca permitieron que la vida increada de Dios fuera gobierno en ellos. Ahora, en el medio del problema, queda evidenciado que Dios para ellos siempre fue un discurso y un tema. Por lo tanto, es necesario que, como la palabra dice, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, tú empieces a cambiar el rumbo de tu vida y empieces a tener fe en lo que Dios te está hablando, porque dice la palabra de Dios que el pueblo que Dios sacó de Egipto, dice que la mayoría de ellos quedaron postrados en el desierto. A la mayoría de ellos no le aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué? Y todos comieron del maná, que es la palabra, y bebieron de la misma roca espiritual, la cual es Cristo, pero no a todos les aprovechó por no ir acompañados de fe en lo que lo oyeron. Dios te demanda a ti que tenga fe, porque su plan es que su palabra produzca en ti la vida de Cristo. Toda semilla porta un género, y la palabra de Dios tiene una naturaleza, y toda palabra que Dios te imparte con el plan de que ella no sea solamente un medio, sino que te lleve al fin, de que la palabra, la cual es Cristo, pueda operar a través de tu vida y ser una evidencia para otros que no conocen a Cristo. Bueno, y este tema se está poniendo adulto, ya tenemos que ir poniendo cosas en su lugar. Tú sabes que lo que Dios se propuso en este tiempo no es escribir en páginas de papel, es escribir en el corazón, donde sus leyes estén en nuestros corazones y que las cartas seamos leídas nosotros. Las cartas leídas, las cartas que hay que leer somos nosotros, porque tenemos la evidencia de vida. Cristo no es un tema teológico para estudiarlo en un seminario. Cristo es una semilla que produce una vida que pone en evidencia de que nosotros no somos de este mundo, que venimos del reino de los cielos. Como Él lo dijo, nuestra ciudadanía está
en el reino de los cielos, donde esperamos a nuestro Salvador. Entonces es muy importante que entendamos esta verdad. La carta a leer en este tiempo somos nosotros, porque tenemos la evidencia de vida. El nuevo pacto está en nosotros, y el nuevo pacto consiste en Dios escribir en nuestros corazones, y cuando están escritas en nuestros corazones su palabra, inmediatamente se cumple lo que dice Juan 7:38: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esos ríos de agua viva son la evidencia de la vida del Espíritu que está emanando por medio de frutos que dan a conocer que somos una nueva criatura, que no somos personas que tenemos temas bíblicos para discutir y saturar los espacios de informaciones bíblicas. Tenemos una evidencia de que hemos pasado de muerte a vida, y esa vida produce un vivir como evidencia. ¿Sabe algo, pastor? ¿Sabe qué pasaba en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento existía algo, era que las leyes estaban escritas en piedra. Entonces el hombre tenía un desafío de obedecer algo que estaba fuera de él, y él ponía de su parte y hacía un esfuerzo. Pero es triste que en el nuevo pacto también haya personas que estén viviendo en el antiguo pacto. Estamos en un nuevo pacto y en un nuevo testamento que se está escribiendo en nuestras vidas. Pero hay creyentes viviendo en el antiguo pacto porque creen que la palabra de Dios tiene que estar escrita en la Biblia. La palabra de Dios, lo que Dios se propuso en este nuevo pacto es escribir su palabra en nuestros corazones, para que nosotros podamos evidenciar y que no tengamos necesidad de que nadie nos enseñe nada, como él mismo lo dijo, porque él mismo ha escrito su palabra en nuestras mentes y en nuestros corazones, la cual es la evidencia de la vida que tenemos que vivir. ¿Sabe algo, pastor? A veces sucede que a una madre le dice a una hija: es necesario que nosotros limpiemos esta casa porque esta casa no se está viendo bien. Y esa hija ve la ordenanza de su madre como un mandamiento externo fuera de ella. Y esa madre se cansa de decirle a esa joven: ¿cuándo vamos a limpiar esta casa? Mira lo abandonada que está esta casa, mira lo sucia que está esta casa, ponte para esto, mi hija. Pero esa niña, cada vez que su mamá le dice eso, lo ve como un mandamiento externo que está en el corazón de su mamá, pero no está en el corazón de ella. Sin embargo, ¿qué pasa cuando esa joven se enamora? Cuando esa joven se enamora, ella de repente le nace el deseo, si el novio la va a visitar, de ella querer arreglar la casa y limpiar la casa, y le nace un interés por lo que ella no tenía. Ese interés nace de algo que entró en su corazón. Cuando la palabra de Dios entra a nuestro corazón y es escrita adentro, inmediatamente el desinterés que antes teníamos, porque veíamos el mandamiento como algo fuera de nosotros, que es lo que pasaba en el antiguo pacto, que la ley estaba escrita en piedra. Pero en el nuevo pacto, la ley del Espíritu de vida que está en Cristo Jesús ha producido en nosotros una liberación de la ley del pecado y de la ley de la muerte. Esa ley, cuando está dentro de nosotros, nos afecta y nos transforma y produce un interés mayor de nosotros vivir y evidenciar la vida que tenemos por dentro. Gloria a Dios. Amén. Muy poderoso. Wow, terrible. Como el pastor Eliezer Lorenzo, que está con nosotros compartiendo esta poderosa palabra, trae este ejemplo magistral de cómo esta madre, mientras ordenaba que se hiciera, no se hacía nada porque eran palabras externas que la recibía, pero cuando pasaron a ser internas, porque ahora a ella le interesaba, la empezó a poner por obra. Quiero volver nuevamente al texto que citó nuestro amado pastor Eliezer Lorenzo. En el libro de Juan 7:38 dice: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Yo quiero preguntar, ¿qué está corriendo de adentro de ti? Cuando Cristo es evidencia en tu vida, entonces estos ríos van a aparecer. A donde tú no ves estos ríos, no hay evidencia de la vida.
a donde tú no ves este río, la vida no está ahí, porque la vida, nadie va a hacer que Cristo se quede mudo dentro de ti. Nadie va a obligar a Cristo a estar con los brazos amarrados, porque una luz no se pone debajo de un almud. Yo comentaba ahorita, ni una ciudad asentada sobre un gran monte se puede esconder. Por lo tanto, ¿qué es lo que está diciendo? Que la vida no se puede esconder. Cuando un niño nace vivo, grita. Y cuando no grita, todo el mundo está preocupado, porque tiene que haber evidencia de la vida. El niño que grita está dando evidencia de que hay vida. Pero el niño que no grita, está todo el mundo preocupado. Los doctores están preocupados porque dicen, cuidado si nació muerto, porque tiene que haber evidencia de la vida. Así que de dentro de ti, de tu interior, tienen que correr ríos de agua viva. ¿Qué hace, por ejemplo, un predicador o cualquier persona que predica, por ejemplo, una palabra, Pastor Eliezer Lorenzo, una palabra poderosa, pero al final tú te diste cuenta que cobró 30,000 pesos para predicarte? Entonces, ¿qué es lo que tú me estás predicando si la vida no te habita? ¿Cuándo Cristo cobró para predicar? La palabra dice, vení y bebé gratuitamente de esta agua. Vení y comprá sin dinero. Mas sin embargo hay predicadores que tú te das cuenta que su vida es un discurso, que su vida es un tema. Porque cuando tú lees en su vida, tú no ves a Cristo, porque están cobrando por lo que no se cobra, por lo que no se vende. Wow, muy fuerte, pastor. Eso es confrontante. Mira, ya estamos cerrando este tiempo. Estamos en la fase final. Y quiero puntualizarte lo que el Señor escribió en Ezequiel capítulo 36, verso 26. Te quiero invitar a que lo lea. Va a salir en pantalla. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos. Y guardaréis mis preceptos y lo pongáis por obra. El nuevo pacto no consiste en normativas externas ni en temas a discusión que viven fuera de nosotros. El nuevo pacto produce que la palabra de Dios esté escrita en nuestra mente y en nuestro corazón para producir el andar, el vivir que Dios quiere. ¿Qué significa esto? Que ya no es un asunto de teoría. Tenemos demasiada gente teorizando y discutiendo temas que tienen en un momento cierta reputación, pero que no tienen ningún tipo de valor si esos temas no están ocupando nuestro ser interior para producir una mayordomía responsable en nosotros de evidenciar lo que estamos recibiendo. El asunto es que Dios se propuso escribir su palabra no en la página de tu Biblia, como hay gente que anda con su Biblia debajo del brazo, pensando que ahí que Dios la quiere. El nuevo pacto tiene como meta escribir su palabra en nuestro corazón para producir evidencia de vida que transformen y den frutos con perseverancia a 60, a 30 y a 100 por uno. Con estas palabras yo me despido, pastor. Adelante. Amén, muy poderoso. Quiero también cerrar este tiempo con esta lectura de Primera de Corintios, su capítulo 2, versículo 2 en adelante. Dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Dios no nos ha llamado a fundamentarnos ni en la sabiduría de los hombres, ni en la elocuencia, ni el que más sabe, ni el que más texto bíblico pudo memorizar para dárselo a otro, sino en la demostración de que Dios cambia, de que Dios transforma, de que Dios trae una nueva vida, de que Dios liberta, para que no prediquemos solamente con la boca, sino con nuestra conducta y manera de vivir. Maravilloso, poderoso lo que hemos recibido en este día para el pastor Rubén Sarmiento y para un servidor, Eliezer Lorenzo. Ha sido un gozo poder compartir con ustedes una entrega más de este tiempo de Evangelio Podcast. Recuerda suscribirte, recuerda compartir con otros para que sean edificados a la luz de esta verdad que estamos siendo expuestos en este tiempo. Y recuérdate que estamos en un tiempo de mucha precisión y efectividad, donde tenemos que abrazar con responsabilidad lo que estamos recibiendo. Que la paz y la gracia del Señor esté contigo. Nos vemos en otra entrega más de Evangelio Podcast. La paz esté contigo.